aleluya. Oh, oh. Todo el mundo va a saltar. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Vamos a cantar todos juntos. Oh, 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 aleluya. Cristo el vencedor, Él me derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 oh. aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 aleluya. Él resucitó, Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh. Aleluya, oh, oh, oh. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo. Hoy te exaltamos. Ese mismo poder que el enemigo derrotó, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder, el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder, el que en mí vive hoy. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Aleluya. Oh, 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 aleluya. Ese mismo poder que derrotó al enemigo, ese mismo poder es el que en nuestro hogar vive, es el que en nuestro corazón vive, y hoy lo celebramos, hoy lo declaramos. No nos declaramos en derrota, estamos en casa, estamos en victoria, estamos en familia. La presencia del Señor habita en medio de los hogares, y por eso celebramos. Oh, 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 amén. Aleluya. A un fuerte amén. 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 Oh, amén.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, oh. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, oh, oh. Yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, oh. Yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, oh. Yo quiero verte. Quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Oh. Santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, oh. Yo quiero verte. Una vez más, verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Oh. Santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Oh, oh, oh. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, oh. Santo, 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 yo quiero verte. Oh, queremos verte. Muy buenos días, querida familia. Quiero enviar un saludo fraternal a cada uno de ustedes esta mañana. Sé que es de mucha bendición el que podamos seguir recibiendo pláticas y para nosotros un privilegio el poder seguir compartiendo con ustedes a través de estos medios como el Facebook y otras aplicaciones que hoy tenemos en nuestro día. Quiero iniciar esta mañana primeramente hablando un poco sobre dos actitudes que pueden cambiar la forma de la vida de cualquier persona. Y quiero tomar de ejemplo a dos hombres de Dios que marcaron una diferencia. Los dos fueron usados por Él, pero cada uno de ellos tuvo actitudes diferentes. Y esas actitudes marcaron una diferencia radical, no solamente
en la comunicación personal que cada uno de ellos tenía con el Señor, sino que también marcó una diferencia con la gente a las cuales ellos se debían. En el transcurso de nuestra historia, el liderazgo de las iglesias ha pasado también por estos caminos. El liderazgo ha pasado por diferentes circunstancias y han habido líderes y habemos líderes el día de hoy que también carecemos de algunas cosas y que muchas veces nuestro carácter o nuestra forma de ser se inclina a una de ellas. Por eso debemos de tener cuidado en la forma como cada uno de nosotros estamos caminando y cómo nos estamos viendo delante de Dios en cada uno de nuestros días. Quiero empezar diciéndoles que en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1, hay una pregunta que dice así: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta: de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta que hoy nos la seguimos haciendo. Cada uno de nosotros en nuestro corazón debemos de ir teniendo el cuidado de poder ser transformados por medio del Espíritu Santo a poder hacer algo diferente con nuestra vida, poder transmitir algo diferente, pero sobre todo dejar que el Espíritu Santo y nuestra relación con Él nos inclinen a ser un mejor hombre y una mejor mujer, un mejor líder, un mejor pastor, una buena mujer alrededor de su esposo. Todo eso que el Señor puede hacer a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. En Romanos 6:11, de la misma manera, dice: también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, yo creo que una de las razones por las que el Señor vino a este mundo fue para erradicar el pecado, para quitarlo de nuestra vida, para que entendamos que nosotros, si agarramos una identidad clara de quiénes somos en Cristo Jesús, Él nos da la oportunidad a nosotros de restituirnos, de poder ser transformados del pecado en el que estábamos a un nuevo ser cada día. Yo creo que cada día y cada uno de nosotros sigue siendo transformado a la imagen de Cristo. Por eso también en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que debemos de ser transformados, que nuestra mente debe de ser transformada. ¿Transformada para qué? Transformada para poder no solamente tener una mejor relación con el Señor, sino también poder ejercer un poder el cual Dios nos ha dado a nosotros. Entonces estamos muertos al pecado. Debemos de aceptar que en este tiempo estamos muertos al pecado porque Cristo Jesús ya murió por todos nuestros pecados y los ha echado al fondo del mar, en donde Él nunca más se acordará de ellos. En la Biblia vamos a entonces encontrar de que el Señor anhela que nosotros caminemos de esa forma. Pero también nos muestra a través de estos dos personajes que cada uno de ellos tomó decisiones importantes en su vida y Dios tomó decisiones importantes en la vida de ellos para poder ver en cada uno del corazón de ellos una actitud diferente conforme al pecado, conforme a la forma de verse alrededor de la gente que estaba a su alrededor y con su relación con Dios. Y hablo entonces de Saúl y de David. Dos hombres de Dios. Miren, ejemplo, yo personalmente creo que desde que yo leí la vida de David, en mi corazón siempre hubo un anhelo de decirle al Señor, siempre: Señor, ojalá tú encuentres en mí un corazón como el de David. Y ojalá, Señor, es mi oración todavía, Señor, yo pueda ser agradado contigo y que tú me veas conforme a tu corazón. Esa es una de las cosas que he pedido siempre. ¿Por qué? Porque hay características en David que son dignas de imitar. Pero también hay características en Saúl que también nos va a marcar una manera de pensar y que muchos de nosotros no quisiéramos ser como Saúl. Por eso hay una característica en los dos. En 1 Samuel 10:6 dice que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, hablaba de Saúl, con poder y profetizarás
con ellos y serás cambiado a otro hombre. Mira, iba a haber una transformación en la vida de Saúl, o como hubo una transformación en la vida de David. Pero en 1 Samuel 10, 9 y 10 dice, Dios le cambió el corazón. O sea, sí hizo una transformación, sí logró el Señor llegar al corazón de Saúl y hacer un cambio. Romanos 12, 2. Transformémonos, cambiemos nuestra manera de pensar. Ese dunamis, esa forma de ser delante del Señor, ese poder, esa capacidad que Dios nos ha dado a nosotros para poder ser transformados, no por nuestras fuerzas, pero sí por el poder del Espíritu Santo. Y entonces empezamos a ver unas características, tanto en David como en Saúl, características que quiero mencionarte en este momento. Cada uno de ellos tenía algo diferente, pero al inicio quiero ir mencionándote algunas de las características que ambos tenían. Esto quiere decir que hoy nosotros vamos a crecer en el Señor como te ha tocado a ti y como me tocó a mí, iniciar mis primeros pasos junto alrededor de una multitud de hombres de Dios tremendos que nosotros teníamos alrededor, pero que después de 30 años tú te vas dando cuenta que el corazón de muchos fue cambiando, que el corazón de muchos fue irse apartando, que el corazón de muchos se endureció de tal manera que provocaron divisiones en las iglesias. Muchos empezaron a tomar caminos que no eran los mejores. Entonces, sí, es importante que nosotros reconozcamos que el Señor anhela para nosotros un cambio a través del Espíritu Santo. Por eso, ahora que hemos recibido nosotros el poder del Espíritu Santo, Él nos da una capacidad realmente de tomar la palabra de Dios, escudriñarla y ver cuáles son los caminos y tomar esa autoridad que Él nos ha dado. Por ejemplo, ¿qué tenían de características Saúl y David? Una de ellas era que los dos eran jóvenes cuando fueron llamados y usados por Dios. El Señor hace llamados a cada momento y muchas veces hace a muy temprana edad, otras veces como a mí, 26, 27 años, algunos los llama en una etapa más adulta, pero a estos dos hombres Dios los llamó a una edad muy joven. Los dos eran hermosos. Dice que David era hermoso su semblante. O sea, había una característica muy especial en ellos. Había un resplandor diferente en estos dos hombres. Los dos provenían de familias de poca estima. En 1 Samuel 9:21 dice que Saúl venía de una de las familias más pequeñas de las tribus de Israel. O sea, tal vez ellos se menospreciaban o tal vez era de las tribus más pequeñas de menor importancia, pero así se veía, como que los dos venían de la misma cepa, por así decirlo. Otra de las características, los dos se consideraban indignos de ser reyes. Y hoy hay mucha gente que se cree indigno de ser hijo, indigno de ser y de pertenecer al reino de los cielos. Había una característica en ellos que hoy muchos, aún después del sacrificio y resurrección de Cristo, aún siguen reteniendo por su pecado, por lo que han hecho, por su pasado, por lo que tienen en su corazón. No han aceptado el que son hijos del rey y que son parte del reino. Dice que a los dos les sobrevino el Espíritu Santo de una manera muy especial. Dice esto en 1 Samuel 10, que a Saúl y a David, ¿verdad? A los dos les vino el Espíritu Santo. Fueron ungidos por el Espíritu Santo. Otra de las características, los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Eran jóvenes. Eran los dos jóvenes, ambos con diferentes experiencias, pero recuérdate que David venía de pastorear, él venía de una preparación diferente y Dios estaba desde ese momento tratando el corazón de David. Y eso es lo importante que nosotros debemos de ir viendo. Dios sigue tratando nuestros corazones y sigue llamándote, quizá a ti joven, sigue llamándonos a su reino, pero no podemos salir de la nada a la palestra a querer hacer un montón de cosas. Dios va a tratar tu corazón y quizás lo vas a hacer, pero Dios va a tratar tu corazón y vas a tener que pasar
un tiempo de procesos para poder llegar a donde Dios quiere llevarte. Los dos reinaron 40 años sobre el pueblo de Israel. Los dos murieron a la edad de 70 años aproximadamente. Los dos empezaron bien, ambos fueron ungidos. Los dos fueron llamados a temprana edad. Los dos, el Señor los veía de la misma forma, pero no los dos terminaron igual. Uno terminó bien y otro terminó mal. ¿Dónde estuvo la diferencia? Para que, imagínate, tantas cosas en común de estos dos líderes, tantas cosas que Dios vio el corazón de ellos, los transformó, fueron llenos y ungidos por Samuel y ungidos por el Espíritu Santo, fueron ungidos en aceite, los dos eran hermosos, o sea, tantas características iguales que tenían ambos. Y esto nos da a entender a nosotros que ambos pudieron llegar a ser más si hubieran tenido un corazón diferente. Pues uno terminó mal, Saúl, y David sí logró hacer muchas cosas, pero lo más importante es que David tenía ese corazón con respecto a como Dios lo quería. El primero, el Espíritu Santo de Jehová, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso lo encontramos en 1 Samuel 16:14. Se apartó de Saúl. Y cuando el pecado entra al corazón del hombre, por eso leía Romanos al principio, ya no podemos perseverar en el pecado. Debemos de entrar a una presencia de Dios, a identificarnos como hijos del Rey, a entender que ya no somos más pecadores, sino que somos hijos de Dios y que estamos caminando para buscar esa plenitud de Cristo, ser más como Él. Y una de las cosas importantes, que tenemos una relación con el Espíritu Santo que nos da ese poder para poder caminar y poder tener esos pasos seguros delante del Señor. Pero en algunos casos, como en el caso de Saúl, el Espíritu se apartó de él. Interesante, ¿no? Ustedes, porque ¿cómo es que se apartó? ¿Qué hizo Saúl? ¿Cuál era su corazón? ¿Por qué el Señor tomó la decisión de decir, ya no me conviene estar con Saúl, ya no lo voy a usar, ya no me interesa? Es que difícil pensar en eso. O sea, uno lee la Escritura y uno dice, se apartó el espíritu de Saúl. Es como que la compañía del Señor estaba con él en todo momento y de repente, mira, te tengo que dejar solo porque no me agradas. Algo así ha de haber pasado. Pero en David, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David y no se apartó de él hasta el último momento. Esa es una diferencia. Y esa diferencia marca una vida en la vida de cualquier creyente. La diferencia de tener al Espíritu Santo, que te da la capacidad, que te da poder para poder escudriñar la palabra de Dios y poder caminar con ella, para poder entender los pasos, los procesos en donde Dios nos tiene en cada momento. Eso el Espíritu Santo no lo da. En David se mantuvo y el Espíritu se mantuvo con él. Y en Saúl, no. Hoy podemos ver hombres, mujeres que se están apartando del Señor, que están en crítica constante en contra de la iglesia, que se están levantando con odio en su corazón, con raíces de amargura, profesándose ser cristianos, hablando barbaridades de la iglesia. Eso no es así. Hay un espíritu en ellos, es un espíritu de Saúl que se está levantando en contra de la iglesia de Cristo. Por eso, aquella expresión, la blanda respuesta quita la ira, aquella expresión que nos dejó en Proverbios, cuando dice no contendamos con el necio porque traeremos problemas, habrán problemas, pero instruye al sabio y será más sabio. O sea, para entender eso, el Espíritu de Dios debe de estar en nosotros. Entonces sí ocasiona algo en nuestra vida, el que el Señor esté con nosotros o que no esté. Y esa decisión nosotros tenemos que empezar a escudriñarla hoy. Tenemos que empezar a ver cómo estamos, cuál es nuestro caminar, cómo estamos. ¿Hay orgullo? ¿Hay resentimiento? ¿Estamos peleando en contra de la iglesia del Señor? ¿O estamos tomando una actitud diferente como la de David, en donde el Espíritu de Dios
estaba. Y si el Espíritu de Dios estaba sobre David, eso quiere decir que a pesar de los pecados graves que cometió David, el Señor no solamente lo perdonó, sino que también hubo un fruto en la vida de David, un fruto espiritual. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. O sea, si yo no estoy dando fruto en lo espiritual, tengo que parar por un momento y recapacitar en dónde estoy parado. Si el Espíritu de Dios realmente está en mí o no. Si yo estoy, y te voy a poner el ejemplo, porque si hay una manifestación tuya, contienda, ira, disensión, pleito, borracheras y todas esas cosas, entonces tienes que considerar que el Espíritu del Señor no está contigo, que el Espíritu Santo no está ahí. Pero si tú tienes paz en tu corazón, si hay templanza en tu corazón, si hay ese fruto del Espíritu que se debe de manifestar en nosotros, entonces debemos de seguir caminando con esa línea. Por eso, cuando hablamos de Saúl, él tenía el Espíritu Santo, pero al final empezó a tomar él decisiones difíciles en su vida. David aceptó el proceso de Dios. Saúl no siguió el proceso de Dios. Y aquí es donde quiero parar un momentito solo para decirte esto. ¿En qué proceso estás pasando tú ahora? ¿En qué proceso en tu vida, que tal vez puede ser duro, Dios está tratando con tu corazón? Y ¿sabes qué? Lo está tratando, y a veces es necesario dejar que el Espíritu nos siga tratando. Hierro a hierro se abusa con los hermanos y amigos. Es necesario que pasemos procesos a veces difíciles para ver cuál es el corazón que nosotros tenemos. El pueblo de Israel salió libre, en libertad de Egipto, pero su corazón no estaba con el Señor. Empezaron a criticar, empezaron a murmurar en contra de Moisés, empezaron a quererle quitar el trono a él, vieron las manifestaciones del Espíritu de Dios con comida, con agua, y aún así había un pueblo quejoso. ¿Cuál es el corazón que nosotros tenemos hoy? ¿El de David o el de Saúl? David, entonces podemos hacer el resumen de 3 cosas importantes que creo que vale la pena que nosotros escudriñemos nuestro corazón. David tenía amor por la palabra. Dice en el Salmo 119, hay más de 10 veces en donde se dice que David amaba la palabra. Nosotros vemos entonces el corazón diferente de David. Saúl desechó la palabra. Él no le interesó, él no quiso saber nada de eso. Y por eso Saúl dejó entrar a su corazón una raíz de amargura tan fuerte que lo llevó a perseguir a David, incluso queriéndolo matar. Por celos, hubo contienda en su corazón, se levantó en contra del ungido del Señor en ese momento. Y tú sabes que no terminó bien la vida de Saúl. Fue atormentado, no murió bien. En cambio, David amaba la palabra, y como amaba la palabra, tenía en su corazón no solamente eso que le había transmitido la generación de la honra y el respeto hacia lo que el Señor estaba haciendo, sino que también él empezó a vivirla. ¿Cómo la vivió? Cuando estaba David en la cueva de Adulam y se presenta a Saúl para matarlo, David tuvo la oportunidad de hacerlo, de vengarse, de tomar una decisión radical en contra de su rey. Pero ¿sabes qué hizo? Él se puso a llorar y lo dejó que se fuera. Prefirió David estar en la cueva, angustiado, temeroso, lleno de no sé qué tantas cosas pudo haber sentido David. Pero Dios lo honró y llegó tanta gente a buscarlo a él. Y no fue porque se enteraron que era humilde, no, se enteraron porque sabían que él tenía algo diferente. De ahí, de esa cueva, David sacó un ejército. Esa es la diferencia de poder tener la palabra en su corazón y de poder tener humildad, de poder reconocer. ¿Qué es lo otro? Nosotros, entonces David, lo otro sería el respeto a la autoridad.
Saúl irrespetó totalmente la autoridad. Cuando en una familia, pongamos el caso de una familia, hay una división de divorcio, el que provoca la división, el que provoca el divorcio, tiene un corazón amargado, tiene un corazón irrespetuoso hacia lo que Dios está haciendo, hacia la autoridad de Dios. Cuando un siervo se atreve a dividir una congregación, una iglesia que no es ni siquiera nuestra, sino que es del Señor, no hay un corazón de respeto a la autoridad que es Cristo. Y así podríamos seguir nosotros. ¿Qué honra debemos darle al Señor? Es honrando su autoridad. Por eso cuando dice la palabra a los hijos, honren a sus padres, esa palabra honra significa tantas cosas, pero significa el poder ver en la otra persona el tesoro que hay en su corazón, lo valioso que él tiene, y que aún nosotros sufriendo, nosotros debemos de menguar para que el otro pueda crecer. Es bien importante este tipo de cosas, porque Saúl lo que hizo fue tomar armas, fue tomar a su gente para poder confrontar, pelear, hablar en contra de David. Y esas son las dos diferencias que marcan. Por eso uno termina bien y el otro termina mal. Y lo tercero, David aceptó personalmente sus errores. Saúl guardó su pecado. Y una de las cosas que el Señor nos ha enseñado durante nuestra trayectoria es que el pecado no puede quedar oculto. Todo va a salir a luz. Y una de las bendiciones de que todo salga a luz es que cuando tú tienes un corazón dispuesto para servir y te arrepientes, Dios te sigue levantando y te sigue usando. Pero cuando tú tienes un corazón orgulloso, tú guardas tu pecado. Tú te apartas. Y eso es lo que provoca que te levantes en contra del hermano. Eso es lo que provoca que te levantes en contra de tu esposa. Es lo que ocasiona que se levanten líderes contra líderes. El pecado del orgullo, ese pecado, ese rencor, todas esas cosas que el corazón del hombre, como el corazón de Saúl, anidó, eso sale a luz como lo que le pasó a David. David reconoció en todo momento sus errores y se arrepintió. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Lo honró. El Señor vio su corazón. Y en los últimos días, David mantuvo el espíritu del Señor. Esta mañana, la exhortación para mi vida y para los que me están escuchando es que podamos parar por un momento y que podamos visualizarnos realmente a la luz de la palabra. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento? ¿Qué fruto del Espíritu estamos dando? ¿O qué manifestación de la carne estamos teniendo? Porque en una de ellas, cuando es una manifestación de la carne, quizá el Señor va a decir como le dijo a Saúl: me voy a apartar de aquí. No me interesa estar en este lugar. Por eso quiero hacer una oración, porque si hay alguien en este momento que se siente identificado en que no ha estado haciendo bien las cosas, en que se ha apartado, en que ha estado hablando en contra de la autoridad, ha estado murmurando, ha levantado contienda en contra de Dios, no ama la palabra, no la está leyendo, no la está escudriñando y mucho menos acepta sus errores, permíteme hacer una oración por ti. Y di conmigo, ahí donde estás: Padre, en el nombre de Jesús, quiero reconocer que ha habido orgullo en mi corazón, que me he apartado de ti, Señor, y que hoy es necesario que yo pueda regresar a ti para poder primeramente reconocer que te he fallado y que he dejado entrar en mi corazón orgullo, pleito, contienda, disensión, pero yo quiero vivir bajo el fruto del Espíritu. Por eso quiero regresar a tu casa, Señor, arrepentido, y quiero recibirte en mi corazón esta noche como mi Señor y mi Salvador. Y quiero dar pasos conociendo plenamente la palabra, para que la palabra llegue a mi corazón y se haga vida en mí. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.